Trato de recordar, porque pues no tiene mucho, son 22 años, pero sí tenemos que recordar bien para hacer lo mejor exacto que podamos. En el 2002 empezamos el Ministerio de Expansión de Vida. Aunque no nos llamábamos Expansión de Vida, Centro de Alabanza y Adoración. Ese fue Ese fue el primer nombre de la iglesia. De la iglesia, a donde empezamos en la bodega. En la bodega fue cuando empezaron. Sí. De hecho, no de fue hecho, la bodega. empezamos con la Ah, no. del hermano Pablo. Empezaron en casa de la familia Ramírez, ¿verdad? Como un culto de hogar. Como un culto de hogar. Los hermanos Pablo y su esposa, después de que salimos de la iglesia donde estábamos pastoreando, pues nos despedimos en paz, todo fue en paz. Pero ellos no captaban eso, dijeron eso no. Y me buscaron y yo me escondía. Tuve esa malicia. Sabía que llegaba, oía yo la voz y me metía a dormir. Está dormido. Y siempre que vinieron, ¿verdad? Me buscaron varias veces y me encontraron. Ves, o por así decirlo, la primera iglesia en cierta manera fue en la casa del hermano Pablo. Ahí fue Expansión de Vida, que en ese momento no se llamaba Expansión de Vida, se llamaba Centro de Alabanza y Adoración, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, en ese momento no se llamaba. Todavía no había ese nombre. Sí. ¿Era una casa de oración, se podría llamar? En ese momento, porque nos invitó el hermano Pablo a orar. Ajá. A su casa. Y sí, llegamos mi familia, todos mis hijos. Y la familia de él, que nomás eran 2 o 3. Con las sillas ahí, nos arreglamos, llegamos y oramos. Fue no era tanto culto, sino era pura oración, pura oración. Esa era oración. Pura oración, no era culto, era pura oración que Dios tenía que dirigiera, algo, o sea, que lo dirigiera para. Ni tampoco pensamos en levantar algo, no. De ahí nos pasamos a la bodega, pero estuvimos un año. Nada más eran mis hijos sí. y yo. Eran los músicos de la iglesia. Invitábamos al grupo de Reynosa. El crecimiento se empezó a mirar. ¿Por qué salimos de la casa del hermano Pablo? Porque no cabíamos. Nos era muy... Sí, ya era espacio insuficiente. Sí. Salimos al patio y metimos luz para que tuviéramos un culto y con sonido, conseguimos un sonido. Ahí ya no teníamos sillas, pero el don Pulido creo que fue el que llegó con un camión de las sillas, que nos regaló las sillas, porque vio que no teníamos. Él bajó, él trajo todas esas sillas. Como vio él y ahí es a donde nos acomodamos, porque el hermano Pablo echó el cimiento de lo que era de su porche y echó todo para poder salir ahí, y ahí ya hacíamos ya. Entonces la necesidad empezó como necesidad. Sí. Ok. Que la gente llega mucho. Entonces de la casa del hermano Pablo, empezaron en la casa del hermano Pablo, después se salieron al patio, del patio se fueron a la bodega, de la bodega, ¿qué pasó? En ese momento, ¿quién llegó? ¿Empezaron a orar? Siempre oramos. Para orar. Pero la necesidad de ver más gente, y decíamos, ¿y cómo le hacemos? Y hubo una familia que nos rentó
rentó la bodega y ellos, pues, lógicamente, pues, nos cobraban y no era barato. Y dijimos, pero no, hermano, vamos a estar aquí no mucho tiempo. Y Dios nos permitió hacer una campaña allí en la plaza, un día festivo, creo, porque era fiesta del pueblo. Y ahí hicimos un culto con un sonido que nos vendió. ¿Quién nos vendió ese sonido? Que nos robaron, por cierto. Nos robaron. Bien, desde ahí empezó, se podría decir, una lucha, ¿no? Sí. Desde el inicio hubo esa lucha, Abrieron una bodega y no, ahí estando ahí Erika, y estaba chiquita Erika, y creo que también tu hermana. Dianita. Sí, Mariam era quien los llevaba. Y estaban ahí cuidando, pues Las que hijas sabían ellas. Sí. de la hermana Rita. Entonces era, De la hermana Gloria. Rita. La hermana Rita, los Cristóbal. Ellos, los Cristóbal, ellos son los que... Ellas estaban haciendo el aseo y yo había ido por una madera allá al otro lado. Y cuando llegamos nos dijeron, oiga, vinieron los hermanos, se llevaron el sonido que usted sabe dónde van a tocar. Y yo, ¿cuál sonido? No, los poderes, las bocinas no, porque pues era difícil. Sí. Pero los poderes son los que me dieron mucho. Claro. Y fue una de las luchas que fue una de tantas que vivieron en ese año en la bodega. Un año estuvimos, ¿verdad? Sí, un año. Un año en la bodega. Pero orando, porque eso, una de nuestras metas era, vamos a orar, que Dios abra el camino. Y buscamos terrenos donde comprar, y aquí nadie vendía, nadie. Yo me fui con el hermano Pablo hasta por el panteón y nadie, y busqué de aquel lado que no está nada poblado, pues yo ahí dije pues que me vendan. Y me traigo a la gente en Benz, vamos a traer aquí a la gente. Y pues animado. Eso sí, el ánimo está al 100%. Amén. Bien pilas. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a comprar un terreno. Y en eso Dios salva a la esposa de Guadalupe Zamora. Él es el que nos donó ese terreno. Nos donó el terreno. Sí, la señora Marta estaba enferma de esclerosis y que tenía ya poco tiempo de vida, pero conoció el Evangelio, se entregó a Dios. Sí, se entregó a Jesús y nos pregunta a su esposo, ¿y cuál es, qué metas tienen ustedes? ¿Por qué están aquí y ustedes la bodega? No, pues no, ojalá fueran nuestras, pero no. Dice, no, yo ando buscando un terreno. Inmediatamente me dijo, pues ahí está, atrás de donde usted vive. Miren, gracias a Dios. Cosas que Dios desde ese momento ya tenía las cosas planeado, en su control, planeado. Sí, ya lo tenía. Yo, bueno, inmediato que le dije, pues lléveme. Y sí, dijo, ahorita lo llevo. Y mire, ahí está el terreno.
Gracias a Dios. Son 2 terrenos de 20 por 20. Ay, qué padre, ¿no? Pues le dije, pues, por ahora buscamos un donador. No, Dios se lo regaló. Digo, pues, el único que me ayudó así fue Simbrón, el hermano Simbrón. Él fue el que nos construyó, el hecho piso, el que puso el vitro. Él, desde que empezó, él fue el que nos ayudó. Y hay unas familias, el hermano Guadalupe, que es el pastor. El hermano Guadalupe Zamora, el hermano Simbrón. El hermano Mario. El hermano Mario. Sí, el hermano, la familia Ramírez. La familia Ramírez, que siempre hermano estuvo. Juan, pues, como trabajaba en la Sí. secundaria. Pues, No, sí, nos Todos echaba ayudaban. la mano, Todos. pero de planta y de trabajo, Simbrón. Y sí, después llegó el hermano Marcos, aquí ya. El hermano Marcos Adrián. Sí, Adrián. Ajá. Y él solo, su esposa no. Su esposa era inconversa. La hermana Chonita era inconversa Sí, en ese entonces. sí. ¡Wow! Hasta más después se convirtió en otra iglesia. Pero al final ganó el hermano Marcos. Él manda. Claro. Y y así es como Empezó, inició el a grosso movimiento. modo. ¿Cuál fue la primera EBDB de la Iglesia Centro de Alabanza y Adoración? Esa fue ¿qué sería? A los 5 años. A los 5 años ahí, se hace la hace primera EBDB. EBDB. ¿Usted recuerda cuál fue el nombre de esa primera EBDB? Fue la familia. La familia. La familia. Ese Ah. fue el tema de la primera EBDB, fue la familia. Fue la familia. familia. ¿Y se acuerda quién fue su grupo de apoyo en ese entonces? De ahí fue mi apoyo, pues fue Mis hijas. Martita, mis hijas, fue Gaby. Gaby fue ella, la hermana Blanca. Sí. La hermana Blanca, el hermano Abraham. La hermana Connie. La hermana Blanca, la hermana Connie. Y así empezamos con ellos. Ahí empezaron. Ellas sí, fueron sí. su grupo, Ese su fue primer el grupo de primer apoyo, de que maestros. empezaron como maestros. Ese fue el primerito. Entonces, en ese momento, el pastor todavía estaba en el grupo de alabanza, él Sí, todavía sí. lo tenía, pero llega un momento en donde usted dice, ¿sabe qué? Yo me enfoco en predicar y le entrega la batuta a nuestro hermano Isaí. ¿Estoy en lo correcto? A Isaí y a Tomás. Y a Tomás. empezó a Y tocar. ellos siguen con el grupo. Y Benjamín empezaron a... Y ellos siguen con el grupo, siguen alabando al Señor. Y usted se enfoca en predicar, ¿verdad? La palabra. Y es ahí donde hay un crecimiento en el área musical de nuestra iglesia, ¿verdad? Gaby es la que, Onofre es la que me convenció, porque yo no era de esa línea. Ok. Me dijo ella, mire, un grupo de danza así, de panderos, y como me dio bases bíblicas y testimonios de donde ella estuvo en Puebla, en un ministerio, le dije, ¿sabes qué? Si me interesa, me enseñó su manual. Dije, sí, 100% bíblico. Dije, no, sí, es bíblico. Yo pensé que era algo emocional, por eso no le daba interés. Pero sí. Entró con cierta reserva, pero al hojear el manual, al ver que eran bases bíblicas, todo eso, fue donde usted dijo, creo que sí. Esto es de Dios, vamos por buen camino. Okay. Así es. Eso fue la decisión. Fue el inicio del... Y así se inicia el ministerio de panderos. Y así en tu segundo grupo de apoyo en las siguientes EBDBs.
nosotras éramos unas niñas, Sí. en ese entonces estábamos tomando clases, pero en ese segundo grupo, ¿quién fue quien estuvo ahí al lado de usted? El segundo, pues ya fue, claro, fueron mis hijas, que ellas siempre Siempre así apoyaban. fue la base. Y de ahí ya fue Carmen, y fue otro hermano, el hermano Roberto, el que estaba en la calle. Carmen, la De Arturo, sí, ella. Y otro hermano, empezamos así. Y Israel, Oh, ok. Sí, Israel fue también. cuando él empezó ahí conmigo. Ah, fue cuando Esa fue empezó la a hacer... Sí, la segunda. Su la tercera, segunda. ándale. Y se empezó a trabajar así, ya empezó, ahí entró Mabel, ahí entró Anita, ya Noelia, Ceci, Erika, Ajá. ahí ya entraron ya más. Eso. Y ahorita ya es ya de allá para acá. De ese entonces para acá, ya son las que ayudan. las que estábamos en las que primeras estaban en EBDBs. Ahora son las primeras. Sí. Ellas son las Ahora que son ya las casi primeras. ya son las que trabajan más en así se empezó. Y así fue como Y ha así ido como se va empezando. haciendo. Ujú. Obviamente, siguiendo hablando del tema de las EBDBs, ¿cuál fue para usted la EBDB que dijo, esta es la más difícil, el dinero no nos está alcanzando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál fue? Cuéntanos su experiencia de... No, porque en el dinero nunca pensamos, porque yo lo trabajaba. Ajá, O sea, nunca nos hizo falta. gracias a Dios. Gracias a Dios nunca. No tuvimos que pedir. Porque pues eran Dios siempre suplía Dios para siempre, él, para ese siempre. propósito. Nunca nos faltó y que dijimos vamos a hacer. No, siempre. Y hasta la fecha. Gracias Hasta a la fecha, Dios. gracias Gloria a a Dios. Dios. Que nunca ha faltado nada, hasta la fecha todo es Gracias. así. Gracias a Dios que siempre ha estado con Sí. nosotros. Ujú. En ese entonces también se lleva un cambio de nombre de iglesia. Primero empezamos con Centro de Alabanza y después, si mal no recuerdo, se llamó Nueva Vida. Sí. Centro de Nueva Vida. Alabanza y Adoración, Nueva Vida. ¿Qué pasó en esa transición? ¿Por qué se cambió el A los nombre? 5 años lo cambiamos porque conocimos al hermano, el apóstol Macías. Y nosotros empezamos bajo la cobertura de una iglesia en Estados Unidos. Estados Bueno, Unidos. de Estados Sí. Unidos. De Estados Unidos. Una iglesia grande, nos invitaron, fuimos allá, además parte de la iglesia nos llevábamos y teníamos buena relación, pero siempre la distancia no nos daba- permitía. Sí, no nos daba para mucho y pues al final, a los 5 años, pues terminamos este compromiso. A los 5 años, es a los 5 años cuando empezamos ya con el nombre, porque trabajamos con el primero. Ujú, con- Sí, y ahora conocimos al apóstol Macías, y por eso mismo, porque él tiene una asociación que se llama Centro de no, Expansión de Vida. Expansión de Vida, Expansión de es su vida. ministerio. Ujú. Y dije, pues, se acopla también con nosotros, pues al cabo no tenemos cobertura, vamos a pedirle a ver si nos permite, y él dijo, sí, no hay ningún inconveniente, no se dan papeles ni nada de eso, no, está bien, pues vamos a trabajar con expansión de vida. Y así fue como se cambió, Y así hubo esa transición se de cambió. nombre a Expansión Sí, de Vida. A los 5 años de que empezamos es que llegó él
y desde entonces él estuvo hasta hace poco, pero así nació Expansión de Vida. Sí. Hay un ir y venir, hay hermanos que están, otros pues ya no, Sí. pero Dios siempre ha estado con la iglesia, ha estado Sí. con ustedes al frente en todos esos buenos y malos momentos, altos y bajas, pero ahora llega, al pasar de los años llega en cierta forma otro tiempo, ¿verdad? Otro tiempo en donde usted le ora a Dios, usted dice, ya mis niños ya no son tan niños, ya crecieron, ya pueden desempeñar otras funciones en la iglesia. Hablo tanto pues de su familia como la iglesia en general, ¿no? Y es ahí donde usted juntamente con su esposa toman la decisión de decir, ya llegó mi momento, gracias al Señor, ha estado conmigo todos estos años, todos esos 22 años, ¿verdad? Y se toma la decisión en conjunto con los líderes de la iglesia de poner otro nuevo pastor, ¿verdad? Obviamente con la cobertura de Dios, con la cobertura de ustedes que siguen fungiendo como ancianos de la iglesia, como consejeros. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ustedes como nuestros padres espirituales al momento de esta transición que acaba de pasar no hace mucho? Pues es un poquito difícil, o muy difícil, nombrar al pastor nuevo. Tuvimos que orar, clamar a Dios que nos dijera, nos dirigiera, y sí nos dirigió. Por el trabajo, por el cansancio, mi enfermedad me orilló a eso. La enfermedad es la que me separó, no otra cosa. Ánimo no, yo estoy animado. Pero yo entendí que hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar, y pues yo creí que pues mi tiempo, por mis facultades físicas y más que físicas, mentales, se empezaron a deteriorarse por detalles que nos pasó en 2 años. Nos pasó la prueba. ¿Cómo se llama esa máquina? ¿Cómo locomotora? Aplanadora. Aplanadora. Una locomotora. Sí, nos pasó encima esa momento difícil. Y esa la salud la minó bastante. Empezó a causar un estrago en mi físico, en mi salud, y yo no soy de los que yo me muero al frente de la iglesia, pues al frente, pero si nadie no tiene caso. Entonces no, yo dije, si yo me voy a mover cuando ya no esté sirviendo, pues yo creo que voy a fracasar, y voy a fracasar a que se quede. Dije, no, ahora es el tiempo, ahora. Y Dios nos guió, no nos arrepentimos de haber dejado la iglesia, amamos la iglesia, pensamos en la iglesia, buscamos el bien para la iglesia, aunque estas últimas veces yo no he ido por
salud. Pero yo tengo confianza en quien está ahí al frente y lo está haciendo bien. Y lo que venga, pues Dios es el que tiene el movimiento de la iglesia. Sí, o sea, es difícil tomar una decisión así, ¿verdad, hija? Pero teníamos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, y yo creo que la iglesia está en buenas manos, ¿verdad? Entonces, ya ahorita el pastor, que es mi hijo, yo creo que Dios lo usa mucho. Amén. Y esa fue la decisión que, pues ahora sí que el Señor puso en el corazón de mi esposo. Entonces, esa fue la decisión para que la iglesia siguiera caminando, ¿verdad? Y hasta este día, pues va siguiendo caminando con la ayuda de Dios. Claro. Y es un siervo que ama la obra de Dios. Amén. Lo principal es que ama la obra de Dios, ama a la iglesia. Entonces, pues es una satisfacción bonita y pues sí es difícil tomar esa decisión, pero sabemos que la obra es de Dios y la obra va a seguir caminando. Aunque uno ya no esté, que no estemos, pero va a seguir caminando. Así es la obra de Dios, así va a seguir caminando. Sea otro pastor o sea otro, pero la iglesia siempre la iglesia va a seguir, sigue porque es la caminando. obra de Dios. Como dice la palabra de Dios, uno siembra, otro cosecha, pero de Dios es la iglesia, sí, dice la palabra de Dios. Y Dios. otros la riegan. Sí. También es ahora que ya es una iglesia de 22 años. ¿Qué le dicen a esa iglesia de 22 años? ¿Pastor? Yo creo que le diríamos que no se conforme, que hay muchas metas todavía que alcanzar. No podemos decir, ya la hice, me voy a acostar, voy a descansar. No, yo creo que quien toma la batuta, quien se pone al frente, sabe que es un reto, es un privilegio, es una bendición servir a Dios, y es cierto, pero también es un compromiso muy grande, muy fuerte, que yo les diría, no te confíes. Otro consejo, no te atengas a lo que ya está, no. Dios espera de ti. Lo que hoy te estás administrando es algo que yo se lo di a otro varón, pero a ti estoy esperando que te pongas en el camino, pero prepárate. Yo les diría, no se conformen, porque si van a estar contentos con la iglesia que dejamos, que de menos 100 miembros, y con eso ellos dicen, pues con esto lo hacemos, con esto. Pues no es. La iglesia la hicimos calculamos 500 personas, ¿verdad? Para 500 personas, pero también hay una planta arriba. O sea, no la pusimos, no pude yo llegar hasta allá, pero el segundo piso es una platea que en su momento se va a echar. Amén. Y va a haber asientos para la gente, que habrán arriba como 200 personas arriba. Entonces pensamos en grande. El pensamiento nuestro no era una casita ahí de atervis, no.
que Dios nos dé, danos lo que estamos sintiendo en nuestro corazón, y pero pues Dios nos dio, y pues lo demás ya no me toca. Ya el nuevo pastor se va a encargar de cristalizar el plan, el crecimiento de la iglesia, y una de nuestras metas fue que nos convirtiéramos en un semillero de misiones. Teníamos en Guanajuato, teníamos 2 iglesias, pero también la distancia las entregamos a un movimiento allá. Pero si hubiera querido mantenerlas, y otras, cuando no sé si se han dado cuenta, ahora que oraron por mi salida y todo, Homero, por ejemplo, es un obrero de nuestra cuna. El hermano Guadalupe Martínez es un obrero que actualmente ya está pastoreando. Otro pastor, el profesor de Emeterio, también es de nuestra cuna. Entonces, hay varios que si los hubiéramos mantenido, pues ya fuéramos un movimiento ya de 6, 7 iglesias, y creciendo y creciendo. Pero pues no las supimos cuidar. Tal vez teníamos el personal, los elementos, pero Dios nos ha prosperado. Amén. Y eso es lo que pasa, que creo yo que lo que yo hice me van a superar. Lo que yo hice, un día me van a decir: mire, pastor, aquí está, lea las fotos, y me voy a alegrar mucho. Pero ese es el consejo que nos da. Sí, que no terminé la obra, no la terminé. La obra sigue. Amén. Y sigue. Mientras no venga el Señor, estamos destinados a trabajar y a crecer, a expandirnos, a hacer una expansión de vida. Sí, como dice el nombre. Honor a nuestro nombre, expansión de vida. Y yo creo que algún día van a regresar, algún día van a estar juntos, vamos a estar juntos y celebrar que desde que entonces empezamos, estamos trabajando. Amén. ¿Algo que quiera agregar la hermana Esther? Pues eso es todo, hija. ¿Sí? Hay mucho, ¿verdad? Pero pues nomás sí. Esto nada más es un poquito. Un poquito de toda la historia que tiene Expansión de Vida, y ustedes. Sí, tiene mucho. Y ustedes como pastores les damos las gracias por su tiempo, por este momento que nos enriquece a nosotros, que les amamos en gran manera, y hoy como iglesia somos lo que somos, es primeramente por Dios y segundo por ustedes. Sí. Porque ustedes nos enseñaron, nos dieron las bases de cómo seguir al Señor, cómo es bueno seguir, y no solamente de palabras, sino también de acto. Entonces, nuestro pastor Benjamín y nuestra pastora Esther, Dios les bendiga. Gracias, hija. Gracias. Gracias.